Hola a todos, una vez más Fernando Gil Sanguinetti dándote la bienvenida a mi podcast Trascendiendo con Fer. Este es el episodio número 13, parece mentira, todavía no lo puedo creer. Y el último de esta primera temporada a la que le hemos llamado La presencia humana en la Tierra. Espero que hayan tenido una excelente semana y estén listos para trascender. En este 13º episodio les quiero hablar sobre otro tema apasionante, la injusticia. Y sé que les va a interesar muchísimo y sobre todo hacerlos reflexionar. Una mirada totalmente distinta a la que estamos acostumbrados a ver en injusticia. Para la mirada fácil, pues ya está el mundo. Esta es para trascender. Recordemos, sanar es trascender es cambiar la percepción es darle otro significado, otra mirada a los acontecimientos de nuestro pasado. Empecemos. ¿Qué es la realidad? La realidad es descrita, diccionario, como aquello material y tangible con lo que nos relacionamos en el día al día y que nos genera una serie de emociones, reacciones y líneas de actuación. La realidad también es definida como aquello que un ser humano percibe de su entorno y que es interpretada según su mapa de creencias. Cuánticamente hemos dicho que la realidad es aquello que se materializa, se convierte en materia, cuando nos enfocamos en una posibilidad de las infinitas que existen en el campo cuántico. Nos enfocamos en esa posibilidad en función de lo que está en nuestras mentes. Esa posibilidad es una onda de energía, protón, fotón, un electrón, que se convierte en partícula, léase, en materia, por eso decimos materializamos, producto del observador. Por lo tanto, nuestra mente es la responsable de crear una realidad alineada con lo que pensamos y sentimos, con los juicios que emitimos, producto de nuestras experiencias del pasado, que a lo largo del tiempo se van constituyendo en creencias personales y en paradigmas. Paradigmas, esto es, creencias de un colectivo de personas. Esto seguro que te lo debes saber a estas alturas de memoria, porque lo he venido repitiendo constantemente. Si nos tenemos que referir a la injusticia, deberíamos preguntarnos primero si ésta existe. Luego deberíamos preguntarnos que, si existe, ¿cómo es que se crea la injusticia? Vayamos nuevamente a la definición y para esto, Wikipedia. ¿Qué nos dice desde la justicia? Dice, la justicia es el principio moral que inclina a obrar y a juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. ¿Escuchaste? Dice a juzgar. Por lo tanto, la injusticia existe porque seguimos juzgando. La palabra y la definición en sí misma lo dice. Como seguimos juzgando, proyectamos situaciones que corroboran nuestros propios juicios. Esto es, materializamos, ¿recuerdan? Ondas cuánticas, infinitas, nos enfocamos y materializamos, convertimos en realidad el contenido del juicio. Los seres humanos somos máquinas interpretativas, estamos interpretando todo el día. Es un mecanismo de síntesis, en el fondo para nuestra salud mental. La interpretación, que la hacemos a través de nuestros juicios, nos permite simplificar la realidad y quedarnos solo con lo que en ese momento consideramos importante y relevante. Para eso interpretamos. No sé si te has dado cuenta, pero tus juicios son automáticos.
Vemos algo y ya estamos juzgando. Es súper difícil eliminar nuestros juicios. Casi no podemos evitar seguir juzgando. Llegamos a casa de un amigo, ya estamos observando todo, ya estamos juzgando. Nos presentan a una persona, ya le hemos visto cómo anda vestida, su cara, sus gestos, su manera de hablar, y ya estamos juzgando. Por eso digo yo, cuando juzgamos, debemos hacer como con el Hoponopono. Cancelo, cancelo, cancelo. Nos juzgamos a nosotros mismos, juzgamos a otros, juzgamos las circunstancias. Una buena práctica a desarrollar cuando nos encontramos a nosotros mismos juzgando es, primero, detenernos. Perdonarnos a nosotros mismos, diciéndonos, para mi nivel de conciencia, estoy haciendo lo mejor que puedo hacer. Para mi nivel de conciencia, eso es lo mejor de lo mejor. Si tuviera otro nivel de conciencia, habría hecho algo distinto, pero eso es lo que me corresponde. Por lo tanto, todo es perfecto. Recordemos que para perdonar a otros, si es que eso existe realmente, no porque no podamos perdonar, sino porque carece de sentido el perdonar a otros, primero necesitamos practicar el autoperdón con esta técnica que acabo de explicar. Y recordemos que cuando queremos perdonar a otros, decimos, dado tu nivel de conciencia, nos decimos, dado tu nivel de conciencia, lo que hiciste es lo mejor que pudiste hacer. Más aún, nos decimos, si yo hubiese estado en tu lugar, habría hecho lo mismo. Luego de detenernos de juzgar, necesitamos preguntarnos qué es lo que está pasando con nosotros que seguimos proyectando. Recordemos que cuando juzgamos algo o a alguien, estamos proyectando, estamos viéndonos a nosotros mismos. El otro es un espejo, lo que quiere decir que si seguimos juzgando, ¿qué pasa que seguimos proyectando? ¿Qué pasa que no logro aceptar cosas de mí y de mis circunstancias que las sigo proyectando en otros? Experiencias del pasado que sigo sin trascender y que continúo proyectando fuera de mí en las personas que me rodean. Seguimos viendo afuera de nosotros y en el momento presente experiencias que hemos vivido anteriormente y que no hemos sanado. Cuando lo que veo fuera de mí resulta que es injusticia, necesito hacerme las preguntas de la técnica de la metáfora del cartero. Recordemos que el cartero es solo quien me trae el mensaje. ¿Cuáles serían las preguntas entonces si lo que veo fuera es injusticia? Si el mensaje que me trae el cartero es un mensaje de injusticia proyectada. La primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿con quién estoy siendo yo injusto? Ahí está el para qué del mensaje. También hacerme la pregunta, ¿cómo estoy siendo injusto conmigo mismo? No valorando mis talentos, mis capacidades, mis fortalezas, mis cualidades, todas las cosas que hago y he hecho bien. Y definitivamente, cuando el mensajero, el cartero nos trae el mensaje, no lo vamos a agarrar a palazos. Recuerda que solo es el portador del mensaje. Si seguimos aplicando la técnica para trabajar con la polaridad, lo opuesto a injusto es ser justo. Ahí todavía no está la polaridad. La polaridad la encontramos cuando a lo opuesto les damos una dosis de exageración enorme. Por lo tanto, una persona
excesivamente justa, exageradamente justa, es aquella que entrega todo lo suyo a los demás, entrega su tiempo, entrega su vida, se posterga. Y encontramos la palabra polar, la polaridad a injusticia, que es una persona que se posterga. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿con quién te estás postergando o entregando en exceso? ¿O cómo te estás postergando en exceso a ti mismo, a ti misma, por ejemplo, de tus propios proyectos? Esa es la razón de ser de esa injusticia percibida, del mensaje de ese cartero. Puede ser también que estés en un rol víctima de otros y o de ti misma, de ti mismo. No nos olvidemos que la víctima es el principal victimario, porque utiliza su victimismo como una herramienta manipuladora para sacar provecho del otro. Cómo llora la víctima para que lo atiendan. Cómo le dice a sus hijos, después de todo lo que me he sacrificado y he sufrido por ti, así me pagas. Y fíjense cómo está manipulando. Aquí yace la base del populismo político, que está justamente en ese proceso psicológico. Ese victimismo lo hago mío y a través del populismo le hago sentir al otro que yo estoy para él o para ella. ¡Qué nefasto! Si juzgo que hay alguien que es injusto, acabo de crear dos bandos: las víctimas y los victimarios, los inocentes y los culpables. Si no podemos decretar que hay alguien que es culpable, no podríamos decir que hay inocentes. Si yo siento que soy inocente, entonces estoy proyectando que soy vulnerable, diferente, que soy menospreciado, desvalorizado, descalificado por los demás. Pero todo lo que estoy viviendo y viendo fuera de mí es un espejo de una experiencia anterior. Recordemos que si estoy culpando a otros es porque estoy proyectando la culpa que yace dentro de mí. Vuelco esa culpa en el exterior. Ahora, ojo, culpa e inocencia van de la mano. Si soy inocente, necesito detectar quién es el culpable que me ha llevado a esta situación. Pero realmente no hay un culpable allá afuera, porque todo esto es solo mi proyección. Si me considero injustamente tratado, es que yo soy inocente y el otro es el culpable. Al sentirme inocente, he conectado con el victimismo. Me doy cuenta, entre comillas me doy cuenta, porque no me doy cuenta. Si me diera cuenta, habría despertado del sueño. Me doy cuenta que soy diferente a los demás. Al hacerlo, me acabo de comparar y todo eso viene de un juicio. Y el juicio dice que hay dos bandos, el bando de los inocentes y el bando de los culpables. Cuando hay una situación injusta, automáticamente hablamos de un sacrificio. Las víctimas son adictas al sacrificio. Todas las personas que viven en injusticia se están sacrificando para que los victimarios puedan tener todo lo que tienen. ¿Quiénes son los victimarios? Los empresarios, la clase adinerada, la clase media, el jefe, personas con poder, el gobierno, los corruptos, los legisladores, los políticos. La injusticia aparentemente viene del exterior.
La injusticia que detectamos en el exterior es algo que nosotros hemos creado en nuestro interior, producto de experiencias del pasado que proyectamos. Ya lo dije, y qué difícil es entenderlo y creerlo. En el fondo al ego no le conviene y nos convence de que es la realidad. Toda esa injusticia, esos victimarios, esos opresores, son la realidad. El ego nos dice, no, 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 eso no es un sueño, es la purísima verdad. Las situaciones injustas hablan de las expectativas que tenemos de cómo deben ser las cosas. Y creemos que las cosas deben ser como nosotros las hemos definido. Creemos que las cosas deben ser como nosotros somos. Decretamos y condenamos una situación como injusta, justamente a partir de allí, a partir de las expectativas. Y cuando la situación no cubre esas expectativas, juzgamos, nos sentimos inocentes, nos victimizamos y empezamos a buscar automáticamente al culpable. Eso hace que la injusticia se convierta en un círculo vicioso que repetimos una y otra vez. Y si nos damos cuenta, eso es parte de la historia de la humanidad. Fue injusto que expulsaran a Adán y Eva del paraíso, ¿no? Por comer del árbol del conocimiento. Qué interesante, ¿no? Prepárense porque ya viene. Lo más grave es que para poder validar mi sentido de inocencia y mi victimismo, necesito que existan culpables y cuando encuentro los culpables, refuerzo aún más la injusticia. Mi culpa interior, proyectada, necesita la injusticia y por eso llevamos siglos de siglos con situaciones de injusticia que no hacen sino fortalecerse. Las materializamos cuánticamente, ¿me estás entendiendo? Nos hemos vuelto adictos a la injusticia y por más que queremos erradicarla, o sea, erradicarla allá afuera, porque está allá afuera, no lo conseguimos, porque está aquí adentro, no está allá afuera. Está en nuestro interior en la forma de culpa, en la forma de separación, porque nos sentimos separados, en forma de comparación, porque nos comparamos con otros y comparamos a los demás con los otros. Está en la forma de inocencia y victimismo manipulador. ¿Qué es lo injusto? ¿La pobreza? ¿La miseria? ¿La desigualdad de género? ¿La falta de acceso a igualdad de oportunidades? ¿La discriminación racial? ¿La discriminación cultural? ¿Qué es injusto? ¿La realidad que vivimos? ¿Las guerras? ¿La muerte? ¿La enfermedad? ¿El tener que envejecer? La muerte es justa para los ancianos, que han vivido un montón de años, pero no lo es para los niños. ¿Quién determina que eso es así? No es justo que una persona noble muera, pero sí lo es para un criminal. ¿Son injustos nuestros padres? ¿Son injustos nuestros hijos cuando no reconocen lo que les hemos dado? ¿Es injusto el Estado cuando no invierte nuestros impuestos de manera adecuada y en beneficio de todos? No nos damos ni cuenta y ya estamos seleccionando lo que es justo y lo que no lo es. Cuando la injusticia me toca a mí, inclusive me parece que es mucho más injusta la vida que cuando le toca a otros. Cuando recuerdo lo que he vivido, no me parece injusto todo lo que he sufrido. Me digo a mí mismo, no merezco todo lo malo que he vivido. No me parece justo que me hayan abandonado o que no me hayan hecho caso. ¿No son injustas las situaciones electorales
y que tengamos que escoger el mal menor? ¿Qué ocurre que se nos repite como sociedad la misma experiencia? No nos olvidemos del inconsciente colectivo. Atentos, muy atentos. A partir de ahora me pongo más exigente todavía con la reflexión. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién está permitiendo la injusticia? Todo esto no es sino un reflejo de nuestra creencia en la injusticia. ¿Injusticia de quién? La injusticia de Dios. Vemos todo lo que hay alrededor nuestro, y mírenlo, más ahora, y nos decimos a nosotros mismos, es injusto que Dios permita todas estas injusticias. Pero esto está muy en el inconsciente. Es injusto. No nos damos cuenta que en el fondo estamos culpando a Dios de todo lo que ocurre. ¿Se dan cuenta del tamaño de la culpa que depositamos en Dios? Es increíblemente grande. Porque además no es de hoy, es de ayer. Es de lo que va a venir mañana. Es de lo que ha pasado en la historia. Una historia de injusticias. Por lo tanto, la culpa que depositamos en Dios es increíblemente grande. Nos manda terremotos, escasez, sequías, permite las guerras, nos manda pandemias, permite las injusticias de la vida. Pero nos morimos de miedo de juzgar a Dios como culpable de todo lo que nos pasa y todo lo que pasa en el mundo. El miedo a su castigo nos impide juzgarlo. ¿Qué vamos a hacer con toda esa injusticia divina? La culpa que depositamos en Dios es tan inconmensurablemente grande y está dentro nuestra, que para proyectarla al exterior necesitamos muchísimas circunstancias, muchísimas personas, muchísimas situaciones, y no nos damos cuenta que esa necesidad de proyección perpetúa las injusticias. Sin injusticias no tendríamos cómo proyectar la culpa interior, culpa que se la damos y se la atribuimos a Dios por todo lo que nos pasa. Sin injusticias no habría inocentes y tampoco habrían víctimas. ¿Cuánto miedo nos da el culpar a Dios? Porque es Él el que permite que se nos presenten todas estas situaciones de violencia, de tristeza, de dolor, de vergüenza, de miedo, de rabia. Como a veces me veo pensando en ese Dios culpable y me muero de miedo por el castigo, intento ganar la inocencia. No, yo no fui, proyectando mi miedo y culpando a otros. Como si le quisiera decir a Dios, no, yo no soy. Yo soy inocente, yo no te juzgo. Son los otros, ellos son los culpables. Míralos, ahí está. Mira cómo se comportan. Necesitamos despertar del sueño. Sabemos que todo esto que vivimos es un sueño. Sin embargo, estamos sumamente y profundamente programados a pensar que todo lo que vivimos es una realidad. Y que además esta realidad tan concreta y palpable fue creada por Dios
en 7 días. ¿Recuerdan? Hasta cuando estamos en la iglesia. Es increíble cómo nos hacen sentir culpables de todo lo que sucede alrededor nuestro. Nos condenan por ser injustos, por mi culpa, por mi gran culpa. Imagínense, se nos dice, Dios nos ha mandado una pandemia, desfogando su furia divina en nosotros por lo mal que nos hemos estado portando, por ser tan injustos entre nosotros, por juzgarlo. Me imagino yo cual avioneta surcando los cielos con una banderola sancionadora. Prepárate para el castigo divino. Dios te va a castigar por todos tus pecados. Necesitamos salir de ese círculo vicioso, de ese bucle, de separar a los inocentes de los injustos, a las víctimas de los victimarios. Necesitamos volver a ver en la grandeza que somos, volver a vernos allí. Es la única manera de salir de ese patrón repetitivo y adictivo a la injusticia. Recordemos lo que dije en el episodio anterior. Cuando empatizamos de manera egoica con el oprimido, con la víctima, con el inocente, los hacemos tontos, los minusvaloramos. No reconocemos en esa persona que es un ser de luz, con todas las capacidades y recursos como nosotros, como los más grandes, por decir algo. Recordemos lo que la palabra dijo. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Me escuchaste? A su imagen y semejanza. Así de grande. Pues listo. Este ha sido el programa del día de hoy y además doy por terminada la primera temporada. Espero que hayas disfrutado este último episodio y toda la temporada y que te haya sido de ayuda. Pon tus comentarios o dudas en el blog, dale me gusta, difúndelo en tus redes sociales, compartiéndolo, invitando a tus amigos y no te olvides de sintonizar ahora nuestra próxima temporada. ¿De qué voy a hablar? De los conflictos emocionales detrás de la enfermedad. Una enfermedad distinta cada viernes. Y cómo sanar y abrir posibilidades de curación a través de la toma de conciencia. Uy, 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 cómo va a estar de picante esto. Nos vemos y muchas gracias por haber compartido conmigo todos estos episodios.